Eric me recuerda que es muy difícil recordar el nombre de todos ustedes, ¿cierto? I see so many of you that I've known over the years, but I don't remember your names. Es muy difícil para mí porque los he visto por tanto tiempo, pero no recuerdo bien sus nombres. I can't seem to remember names. No puedo recordar sus nombres. I'm trying to get my kids to wear name tags. Trato de recordar el nombre de mis hijos. They won't cooperate. Ellos no cooperan. So one morning, this guy's mom came into his bedroom. Entonces, bueno, estaba una mañana y se apareció la mamá de este chico en su recámara. And she said, wake up, you're going to be late for church. Y le decía, despierta, despierta, se te va a hacer tarde para ir a la iglesia. He said, I'm not going to church today. Le dijo, yo no voy a ir a la iglesia hoy. And she said, yes, you are. Get out of bed. You got to go to church. Claro que vas a ir, levántate de la cama y tienes que ir a la iglesia. And he said, I'm not going, and I'll give you 2 reasons why I'm not going to church. No voy a ir y te voy a dar 2 razones por las cuales no iré. He said, I don't like those people, and those people don't like me. A mí no me gustan esas personas y yo no les caigo bien. And she said, well, I'll give you 2 reasons why you're going to go to church. Y ella le responde, bueno, pues yo te voy a dar otras 2 razones por las que sí debes de ir a la iglesia. Because you're 42 years old and the pastor of the church. Porque tienes 42 años y tú eres el pastor de la iglesia. Do you ever feel that way? Huh? ¿Alguna vez te has sentido así? I'm not going down there. I don't like those people. Ya no voy a ir, ya no me agradan esas They won't personas. do what I say. No hacen lo que yo les digo. And they keep telling me back things that I've said that I'm not very good at. Y ellos me están diciendo que yo debería de hacer ciertas cosas. By the way, the worst thing my wife does to me Y por cierto, lo más difícil que mi esposa me ha dicho a mí is quote me to me. es citarme a mí mismo y decírmelo. I hate that. Lo odio. Listen, life in the church can be tough, can it? La vida en la iglesia puede ser muy difícil, ¿cierto? And it can be such a challenge to lead a church well. Y también es un gran reto el poder liderar una iglesia. And yet when we go to the New Testament, we see they had all the problems we have. Y cuando vemos la iglesia en el Nuevo Testamento, podemos ver cómo están lidiando con las cosas con las que nosotros lidiamos también. I want to take my 4 sessions this week and talk about, oh no, wait. I want to take my 4 sessions and give us a picture of the church in action. Bueno, quiero ocupar las conferencias que voy a dar esta semana, las 4, para que podamos tener una idea de lo que pasó en la iglesia y cómo estamos con nosotros mismos, cómo se refleja. And specifically, how a problem arose as a result of God's blessing to them. Y cómo es que los problemas surgen a partir de las bendiciones y de lo que Dios está haciendo en la iglesia. And then I want to have us watch how they responded to that problem and moved ahead. Y quiero que veamos cómo es que la iglesia responde a esto que está sucediendo. So we'll be looking at Acts 6 and 7 in the next 4 days. Acts 6 and 7. Entonces vamos a estar estudiando Hechos 6 y 7 a lo largo de esta semana. And our passage begins in Acts 6 when a problem arose in the church. Y entonces, bueno, vamos a comenzar en Hechos capítulo 6, donde surge este primer problema. Let's read Acts 6 verses 1 through 3. Vamos a leer Hechos 6 del 1 al 3. 4. All the way through 4. 1 through 4. Oh, ok. Acts De 6, 1 through 4. 6 del 1 al 4. Hechos 6 del 1 al 4. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría,
a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. By the way, I was sitting back there with Carol when Eric and what's his name, Alberto, were preaching, right? Ok, por cierto, yo estaba allá atrás con Carl mientras Eric y Alberto estaban por acá And I couldn't see that television screen up there. y no pude ver que estaba la pantalla allá arriba. So I thought Alberto had all the passages memorized. Entonces él pensó como, Alberto tiene todo memorizado. And I was so impressed. Y estaba tan impresionado. I thought this guy really loves Jesus. Dije, wow, este hombre de verdad ama a Jesús. And then I looked around and thought, no, he doesn't love Jesus any more than the rest of us. Y dijo, no, él no. Y después lo volteó y lo vio y dije, no lo ama tanto como nosotros. I was so disappointed. Estaba tan decepcionado. So, we read this passage that in the first line it says that now at this time while the disciples were increasing. Entonces dice ahí en el pasaje, retomando versículo 1, dice que como creciera el número de los discípulos. So many thousands had come to Christ. These were the early days of the church in Rome, and it was thrilling to see all the people coming to Christ. Entonces era impresionante porque miles y miles estaban creyendo y estaban viniendo y estaban experimentando el amor de Dios y era impresionante esto. But a problem arose because even though these people loved Jesus and forgiven, they weren't perfect. Porque ahí es donde empezaron a venir estos problemas, porque todas estas personas empezaron a sentir y experimentar el amor de Dios, pero el asunto es que no eran perfectos. And a complaint arose because a certain group of widows were being overlooked when they passed out food. Y entonces, bueno, sucedió que entre los griegos empezó a haber esta murmuración por una situación que surge ahí. In verse 1, there's a group called the Hellenistic Jews, which are Jews, but they're Greek-speaking Jews. Entonces están los helenistas, los que son los hebreos, pero que hablan griego, y entonces empieza este problema ahí entre ellos. And as the Greek-speaking Jews watch life go on, they begin to notice that the widows of their group were being overlooked. Entonces se dan cuenta estos judíos que hablan griego que mientras están sirviendo a las viudas, las suyas no están siendo bien And atendidas. they believe that the native Hebrew-speaking Jews were being prejudiced against the Greek-speaking Jews. Entonces ya se empezó a sentir la tensión, ¿no? Entre los judíos que hablaban hebreo y los judíos que hablaban en griego. Ya empezó a haber ahí esa diferencia. And scholars say there is a history of the native Hebrew-speaking Jews feeling superior to the Greek-speaking Jews. Porque los eruditos nos dicen que ya había un sentimiento como nacionalista, ¿no? Así como de, no, es que nosotros somos judíos y nosotros hablamos hebreos, somos más importantes que los que hablan griego. So when the Hebrew-speaking widows were hungry, they'd get them more food, but when the Greek-speaking widows were hungry, they didn't take care of them so well. Entonces cuando las viudas que hablaban hebreo estaban hambrientas, luego se les servía, pero a las que hablaban griego, pues las dejaban a un lado, las hacían esperar. Now that might not seem like a big deal to us, like a big problem to solve. Y bueno, pues podría parecer para nosotros como que no es el gran problema, pero But it actually goes to the heart of who we are as Christians because it's racist, it's prejudice. y bueno, eso va directamente a nuestro corazón, porque eso es como racismo, es un prejuicio que están teniendo contra las viudas. And all of us carry around ideas that maybe we were raised with, and some of them aren't right ideas, some of them aren't very godly or like Jesus, and yet we still carry those ideas in our head.
Porque bueno, lo que está pasando es que se levantan en nuestro pensamiento todas esas ideas, ¿no? De superioridad y que nos hacen sentir diferentes a los demás. Y qué tanto estamos emulando a Jesús, qué tanto estamos dando la imagen de Jesús al servir a los demás. As an American, I don't need to tell you about prejudice, do I? About people thinking you're not as important or your rights aren't valuable. You understand that. No necesitas que Jeff como americano te diga y te dé una clase acerca de prejuicios, porque tú entiendes este tema. I can just, as it goes down, I'll just do this. Puedo ir hacia abajo mientras va. Is that okay? Let's get to the bottom of things. Sí, hay que mantenernos mejor hacia abajo. You know what? Okay, here we go. Let's do that. That's it. Okay. Okay, there. So, Entonces, think about being in a church or in a family where you were aware there were a group of people that thought less of you because of your ethnic background or your family or something like that. entonces piensa en esto, estás en una familia, estás en un grupo en el cual las demás personas tienen cierto prejuicio acerca de ti. It's wild when you think about it because this was a great threat to the future of the church. Y piénsalo bien, porque esto es una amenaza que está viniendo en contra no solamente de la iglesia, sino del futuro de la iglesia. Because even though Jesus had done all this great work, even though miracles were done, people were healed, there was still racism in the church. Porque piénsalo de esta manera, aunque Jesús dio el ejemplo, hizo grandes milagros, hizo muchas cosas poderosas para la iglesia, pero esto que está pasando es clave y es un problema. And many scholars think that this could have split the early church and what terrible damage that would have done to Jesus' cause. Y entonces es algo mayor, es algo grande, porque esto, si no se resuelve, va a dividir la iglesia desde su comienzo. No importa lo demás que hizo Jesús. We should never be shocked when problems arise in the church. Nunca debe de sorprendernos cuando surgen los problemas en la iglesia. Isn't it interesting that on the one hand, God is increasing their number, the Spirit is at work, but there's a serious threat and problem at the heart of the people in that church. Es maravilloso el ver cómo es que la gente está llegando, está creciendo espiritualmente. Sin embargo, todavía hay algo en sus corazones y eso va a provocar esas divisiones, esos problemas y esas amenazas. People can be so difficult to deal with because they bring all their own feelings and ideas of what ought to be. Y es muy difícil lidiar con las personas porque tienen sus propios pensamientos, tienen sus propios sentir acerca de cómo es que las cosas deberían de suceder, de hacerse. Many times I've heard young leaders say, "Oh, I'm trying to do this ministry, but there's a problem with this person and that person in the group." Y es muy frecuente para mí el poder escuchar a personas jóvenes que están en el ministerio y entonces vienen y dicen, no, es que tengo este problema con este y con esta otra persona, es muy difícil servirles. And sometimes they say, "I can't do the ministry I want to do because of this problem that's here." Y entonces dicen, es que yo no puedo hacer el ministerio al que Dios me ha llamado por estos problemas. But the truth is, the problem is the ministry. El asunto es que el problema es el ministerio. God's allowed it to rise so that we can tell the truth to each other and grow. Entonces Dios lo permite, Dios permite que esto se levante para que entonces nosotros podamos crecer. So, you know, I would always tease, I'm looking for a church with no people in it. Entonces yo estoy buscando la iglesia en donde no haya gente. That sounds great, doesn't it? Porque suena maravilloso, ¿no? And all of you out here who are involved in churches understand what I'm talking about.
people are tough to deal with. Y ustedes me entienden porque están en congregaciones, están en iglesias en donde es difícil lidiar con las personas. This is really having impact in the church in America right now. Porque, ¿sabes? Realmente tiene un impacto muy grande y muy fuerte los problemas que surgen dentro de la iglesia. Okay. All right. Okay. That's great. Parece que ahora sí está bien. You didn't need to do this just to illustrate problems in the church. No se necesitaba que sucediera esto para mostrar los problemas que hay en la congregación. But thanks. Pero gracias. So we're talking about the issues of life in the church, and we should never be shocked when problems arise, because they can even come as a result of God's blessing. Entonces no debemos de sorprendernos cuando suceden los problemas dentro de la iglesia, porque realmente vienen para que podamos crecer. Like, oh Lord, send us more people, fill the seats of the church, Lord. Y oramos, Señor, manda más gente para que se llene las sillas de la congregación, llénalas, Señor. And all of a sudden the seats are filled, and then there's no parking, and the city gets mad at it. Y entonces se llenan las sillas, pero ya no hay estacionamiento donde la gente pueda llegar y ya es un problema. Every growth can bring problems because growth forces us to adjust. Cada vez que hay crecimiento van a venir problemas y esos problemas vienen para que nosotros podamos crecer y alinearnos al And Señor. leading God's church requires flexibility and a willingness to respond and change when it's needed. Y guiar, liderar la iglesia requiere de nosotros ponernos en sintonía con el Señor para que sea Él quien nos lleve hacia su voluntad. But a lot of times we don't like to change, especially church people don't like to change. Y regularmente no nos gusta el cambio. Y específicamente dentro de las congregaciones no nos gusta que cambie. And we get protective of the way things have always been done. Y preferimos las veces o las formas en las que ya Dios lo ha hecho antes. Well, this passage gives us a wonderful model for one way to respond when problems arise in the church. Y esto que estamos leyendo nos da un ejemplo muy bueno de cómo es que debemos de responder cuando los problemas surgen en la congregación. So, the people brought this to the attention of the apostles, and then they gathered all the people together to talk through what to do. Entonces la gente se acercó y lo llevó hacia los apóstoles, trajo a los apóstoles el problema y lo que hicieron ellos fue juntar a toda la congregación, juntar a toda la gente. And in doing that, in verses 2 and 4, they restate their purpose and their call to ministry. Read verses 2 and 4 again. Vamos a leer versículos 2 y 4 una vez más. Dice, entonces los 12 convocaban a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. The first thing they say is, well, whatever the answer is, we can't meet the need because we're called to serve the word. Y entonces los apóstoles responden y dicen, no importa cuál sea la necesidad que surja, nosotros debemos enfocarnos en lo importante que es la palabra.
They say, do you think God would be honored by us neglecting the word of God to pass out food? ¿Ustedes creen que Dios se va a molestar, que Dios se va a enojar porque nosotros no estamos viendo que se dé con cuidado la comida cuando se está sirviendo? But he says in verse 4, we'll devote ourselves to prayer and the ministry of the word. Dice, nosotros nos vamos a dedicar a la oración y a la enseñanza de la palabra. And that is the call of the pastor or the elders leading a church. Y ese es el llamado que tienen los pastores y los ancianos dentro de la congregación. We're called to let our leaders work hard at prayer, the spiritual direction of the body. Somos llamados a animar, a esforzarse, a que los líderes hagan ese trabajo. So many churches make this almost impossible for our pastors. Hay iglesias en las que hace imposible esto para los If pastores. there's any problem in the church, call the pastor, he'll fix it. Y si hay algún problema dentro de la congregación, llama al pastor porque él es el que lo tiene que resolver. The lawn needs to be mowed in the front of the church. Get the pastor out there to mow it. No? Y la tierra y el relajo se tiene que traer delante de la congregación, no ponérselo en la espalda, no echarle la carga al pastor. There's something broken in the nursery. A crib needs to be fixed. Get the pastor out here. Se rompió algo en el cunero y dice, no, pues traigan al pastor para que lo resuelva. And all of a sudden, the pastor's doing everything except devoting himself to prayer and the word. Y de pronto el pastor está ocupado y cansado en hacer todas esas otras cosas en lugar de estar orando y en la palabra. I know you've been taught this, but it's so important to say that the call to our leaders is to work at the spiritual things of the church. Y sé que ustedes ya lo han escuchado, ya han sido enseñados en estos, pero es importante recordar que los líderes tienen este equipo de trabajo con el cual ellos van a poder apoyarse y poner esa carga y que ayuden a llevar ese peso, porque es diferente la actividad que tú tienes. So what happens when something breaks? You fix it. ¿Y qué pasa cuando algo se rompe? Lo tienes que solucionar. Let me give you an example. Paul uses the example of the church as like a physical body. Y déjame darte un ejemplo, porque Pablo hace esto diciendo referencia a la iglesia como un cuerpo. And he says the building up of the church in Ephesians 4 is equated to that which each part of the body supplies. Y en Efesios, Pablo dice que somos un cuerpo y que cada miembro, cada parte de ese cuerpo tiene una tarea, algo específico por hacer. So in a healthy body, when we go to walk, our feet will work. Y en un cuerpo saludable, cuando salimos a caminar, nuestros pies nos llevan. When we need to eat or do something with digestion, our stomach works, our internal organs work. Cuando estamos sanos y vamos a comer, nuestros órganos del sistema digestivo tienen que estar funcionando adecuadamente. You may be a fabulous specimen, but if your stomach decides not to work anymore, you're in big trouble. Puedes tener un cuerpazo, pero si tu estómago, si tu sistema digestivo no funciona adecuadamente, no importa. So instead of measuring our churches by how many people come, we should measure them by how many people are involved and active serving. Entonces, en lugar de fijarnos en el número de personas que están llegando y cómo va creciendo el volumen de personas, deberíamos de fijarnos, interesarnos en cuán involucradas están las personas en el servicio. One of my mentors loves to say that many churches are like observing a football game. Tenemos esta imagen, ¿no? Como de que la iglesia parece como cuando están a punto, como espectadores a punto de ver un partido de fútbol americano. Guys are on the soccer team. How many people on the field? 11? 11. He used to say, churches are like people at a soccer game. You got 30,000 people
in desperate need of exercise, watching 30 men in desperate need of rest. Entonces dicen esto, ¿no? Es como el partido de fútbol en donde hay 30,000 personas llenando el estadio desesperadas por hacer ejercicio, mientras tienes 22 personas en el campo desesperadamente jugando. So if you took the example of a body, many churches have this giant head, because the leadership gifts are being used, but the body's real tiny with no arms or legs because the body isn't at work. Entonces podemos ver que hay veces que hay iglesias con cabezas muy, muy grandes, pero cuerpos muy, muy pequeños, porque el cuerpo no está haciendo su función, los miembros no están haciendo lo que les corresponde, sino se les deja toda la carga a la cabeza, al pastor. So it's very important we teach the word like this to our churches so they understand that how the church is to run may not be at all like what they've experienced in the past. Entonces, por eso es tan importante que podamos enseñar a nuestras congregaciones lo que dice la palabra, para que entonces ellos puedan estar involucrados en el servicio, en el trabajo, y haya un crecimiento en la iglesia, hay un fortalecimiento y no la carga se ponga sobre el líder. Well, let's look and see how the apostles tried to solve this, and we can read verses 5 and 6. Entonces vamos a ver cómo es que los apóstoles resuelven esta situación, versículos 5 y 6. 5 and 6. Ok, versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. So it says that when the apostles told the congregation, we're not going to stop what we're called to do, they love that idea. They love the truth. And so they said, let's give you some advice and you solve the problem. Entonces a los apóstoles les agradó, les gustó, dijeron, ok, bueno, pues entonces vamos a tomar la idea que la congregación está diciendo, ¿no? Para que se pueda resolver el problema. So what the apostles did is they said, here, you do this. But he didn't just tell them do it, they gave them direction to know how to do it. Entonces los apóstoles no solamente les dijeron qué hacer, sino les dijeron también el cómo hacerlo. He said in verse 3, select from among yourselves certain men, and he gives the qualifications for them. Y entonces en el versículo 3 nos dice las características de las personas que ellos debían de buscar para que se solucionara ese problema. That's a big issue for many of us in the church, is can we as leaders give power away to the people in our church? Entonces a veces el problema en nosotros como líderes es que nos cuesta trabajo soltar el poder para que otros sirvan. Sometimes we tell somebody, well, you fix this because I have other things to do. And then when we see how they did it, we don't like it, so we come in behind and change it. Entonces les pedimos a alguien, a ver, ve y haz tal cosa. Y lo estás viendo y como no te gusta cómo lo hace, cuando termina vas tú y lo haces a tu manera. The church should reflect the feelings and ideas of the whole church, not just you. It's not your style. It's everybody together. El asunto aquí es que es una cuestión de la congregación, no tuya. Si hay algún asunto que está sucediendo, es conveniente que se arregle entre todos. No es un trabajo que tú tengas que llevar. You may feel like you don't get the kind of help you need at church, but be careful that you're not sabotaging people that try to help when they don't do it like you like it. Entonces es importante que si tú estás dejando, si tú quieres que las otras personas te ayuden, cuida tu actitud, porque muchas veces lo que puedas estar haciendo es sabotear ese trabajo que estás haciendo. Sometimes this is so difficult because we don't feel like we have enough time, and we could either do it ourselves or take more time and find somebody
have to train them, and then they won't quite do it like we do it. El problema es que sabemos que es difícil, sabemos que es complicado el hacer todas estas cosas y entonces decimos, bueno, pues entonces voy a buscar a alguien, le voy a enseñar, le voy a dar las instrucciones, pero al final termina haciéndolo, pero no como tú quisieras. So he said in verse 3, "You, brethren, pick 7 men of good reputation, full of the Spirit and wisdom." Entonces dice el versículo 3, busquen entonces, hermanos de entre ustedes, a 7 varones de buen testimonio. Interesting. They were to be all these things so they could serve food. Entonces ve cómo da los requisitos para la gente que nada más tenía que servir la comida. So they selected these men that were mentioned in verse 5, and they brought them to the apostles, and the apostles approved. Entonces ya tienen las cualidades, los encuentran y se los llevan a los apóstoles. And verse 6 says, they brought them before the apostles, and they prayed, and they laid hands on them. Y entonces dice el versículo 6 que los llevaron ante los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Isn't it interesting? They laid hands and they prayed so these guys could pass out food. ¿No es interesante? ¿No te llama la atención cómo es que impusieron las manos sobre personas nada más para que sirvieran a las mesas? One thing this teaches us is that there is no insignificant service in the family of God. Lo que esto nos da a entender es que no hay ningún servicio que sea insignificante dentro de la iglesia. It doesn't matter what you're doing. Maybe you're just sweeping up after everybody's gone. No importa si tú solamente tienes que barrer ya después de que todos se fueron. Maybe nobody else sees that, but the Lord sees it. Tal vez nadie ve eso, pero el Señor sí. If you're one of those faithful, godly people that just comes into a room and you see, what are the things I could do to make this run smoother? If you're just one of those people that helps. If you're one of those people that just is a servant, help, no one notices. Ok, entonces está bien, si tú eres de esas personas que está viendo cuál es esa necesidad que hay dentro de la iglesia y lo haces calladamente, en silencio. In the Lord's eyes, A los that's ojos the del Señor, greatest servant in the church. a los ojos del Señor, ese es el mejor servicio. And so it's very important in our teaching that we feature this for our people and try to build them up and make them aware that it's the Lord they're serving, not everybody else. Entonces es muy importante que al estar enseñando esto, también te lo apropies tú, que mientras las personas están sirviendo, no te están sirviendo a ti, ni están sirviendo a la congregación, están sirviendo al Señor. Eso es importante. And so the result of this is in verse 7. Let's read verse 7. El resultado de esto es el versículo 7, donde dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. So rather than the church being split by internal prejudice and racism, now it advances in a whole new way because of this. Entonces, en lugar de que la iglesia se dividiera por cuestiones de prejuicios raciales, lo que hizo fue que se uniera y que creciera más. I remember a number of times when I pastored a church praying in a very desperate way before the Lord. Recuerdo algunas veces, algunas experiencias mientras estaba pastoreando, que venía y oraba fervientemente, así con mucho sentir. And I remember praying, Lord, we need more people who will serve. There's just not enough people who are willing to serve in this church. Y oraba y le decía, Señor, por favor, necesitamos más gente que esté dispuesta a servir en la iglesia porque no somos suficientes. And I refused to take the few faithful people that were already serving and load more on them until they couldn't handle it and they get ruined. Y estaba lidiando con esa idea de ponerle más carga, ponerle más peso a aquellos que ya estaban siendo fieles en su servicio.
So there were times when we couldn't do ministry we wanted to do simply because there weren't enough people. Y entonces hay ocasiones en las que quisiéramos hacer más en el ministerio, pero no podemos porque no hay suficientes personas. I remember when we one time in the summer gave our Sunday school teachers the summer off, so we took volunteers to handle the kids. Entonces, bueno, vino un verano en que teníamos una escuelita de vacaciones y entonces no teníamos suficientes personas y entonces tuvimos que llamar a voluntarios. So parents would sign up just to help out for an hour, and we got no sign-ups on one class. Entonces tuvimos que invitar y vinieron papás y todos tenían que venir por ciertos horarios, pero hubo un horario en el que ya no había nadie. So finally, we just put a sign up on the door of the Sunday school room. There'll be no Sunday school today for this age because no one signed up to help. Y entonces tuvimos que cancelar un grupo porque no había nadie que atendiera ese grupo en la escuelita. So we're going to have this age group in during this main service because we didn't get any help. Entonces vamos a tener que recibir a los niños en la reunión general porque pues no hay quien los atienda. And it's very important when we have holes like that we let the body feel the weight of that we don't hide it and just cover it up. Entonces es importante no cubrir esos huecos, ¿no? Así como, pues no pasa nada, ¿no? Sino más bien que el cuerpo mismo sea el que ayude a suplir esa necesidad. And then it becomes a teaching opportunity that nothing happens unless the Lord brings the right people. And Lord, we need you to work. Y entonces no pasa nada si nosotros vamos y le decimos al Señor, ¿sabes qué, Señor? Necesitamos más gente. No pasa nada, puedes hacerlo, pedírselo al Señor. Let me wrap this up by giving us some principles we can learn from. Entonces vamos a amarrar todo esto con algunos principios. The first one would be problems and challenges naturally arise in life, even as a result of God's blessing. Entonces vemos, el punto número 1 es que los problemas y las dificultades van a seguir levantándose y surgiendo aún en la obra del Señor. We have to get to a point where sinful people, goofy people that are saved don't drive us nuts. Is that okay? Yeah. Entonces tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados cuando gente que es torpe, cuando gente que no tiene muchas habilidades, quiere venir y servir al Señor. When I first was at a church, my church, I would get this little group of old ladies come up after my sermons and talk to me. Entonces había esta ocasión en la que después del servicio se acercaban varias señoras ya maduras. And they couldn't wait to go through their list of things in the church they didn't like that they thought I should do something about. Y no podían esperar y ellas ya traían su lista hechecita, ¿no? De todas las cosas que no les agradaban dentro de la iglesia. And I try to stay real calm and say, come on, Lord, help me. And then the smoke would start coming out my ears. Entonces él estaba así como, oh, Señor, por favor, ayúdame con estas mujeres porque le estaba saliendo humo de las orejas de tanta presión. Who always would talk to me about what I was wearing and how long my hair was. You have no hair. I know, not now. Entonces venía esta mujer que... Did you enjoy saying that to me? Yeah. Hurting my feelings? No. Entonces se acercó esta mujer que todo el tiempo le decía, mira nada más el largo de tu cabello, la ropa que usas, y le decía un montón de cosas. She'd say something about my hair, and I'd want to say, well, look at your hair, lady. There's not a color in nature that matches your hair. Where did that come from? Entonces él quería responderle a esa señora, mira nada más tu cabello, ese color, no hay ninguno en la naturaleza de donde pueda sacar eso. And my wife would say, when are you going to grow up and quit letting those old ladies upset you so much? Y entonces su esposa le decía, ya ríndete, ya deja de lidiar con eso, o sea, las personas van a estar hablando. What I needed and what we need is a feel of compassion for all that the body, the family brings. The old ladies, the little kids.
Entonces, tenemos que renunciar a eso y más bien dejar que el Espíritu Santo nos llene de compasión por cada grupo de personas. No importa si son las señoras más grandes de la congregación o si son los niños más pequeños. El sentir que debe de haber en nosotros es el de la compasión. A second idea from this passage is that strong leadership doesn't guarantee an absence of problems. El segundo punto es que un buen liderazgo no es una garantía de que no va a haber problemas. We will deal with problems in our churches as long as we have sinful people in the church and as long as we continue to be sinful, imperfect people. Y entonces se resume en esto, que vamos a seguir experimentando problemas en la congregación. ¿Por qué? Porque estamos tratando con personas pecadoras y también nosotros somos pecadores. Entonces los problemas van a seguir surgiendo. So it's so important that problems, when they arise, are not to be resented or denied, but they should be prayerfully addressed. Por lo tanto, es importante que no minimicemos o evadamos los problemas, sino que los podamos enfrentar adecuadamente. Churches can be the most rigid, backward, unbending groups in society. Las iglesias suelen ser grupos donde las personas son muy rígidas, defienden lo que quieren y hasta muy cuadradas. Es complicado. Sometimes our leadership, when we hear problems we don't know what to do with, we deny them, or we make the person feel bad who brought them to us. Y cuando los problemas surgen, lo que tendemos a hacer es negarlos o hacer sentir mal a las personas que nos están hablando acerca de ese problema. Many times people bring problems to us and there's no answer to them, or we can't do it right now. And in those cases, we have to be brokenhearted with them or patient about a problem we can't solve. Cuando las personas vienen y traen sus problemas y abren su corazón y nos dicen, oye, es que está pasando esto, la realidad es que hay veces que no sabemos qué hacer. Y está bien el que eso suceda, pero te puede llevar a buscar al Señor y entonces cómo resolver esa situación. But we as pastors and elders must attend to our central call, which is the word and prayer. Y como pastores y ancianos debemos de atender nuestro principal llamado, que es la palabra y la oración. I don't know how many times, maybe the majority of times, I felt like I barely had time to study and pray because of all the junk I had to do in the church. Y algunas veces me he sentido de esta manera porque no puedo dedicarme a orar, no puedo dedicarme a la palabra porque tengo que estar lidiando con todos estos escombros y con todas estas broncas y problemas que hay en la iglesia. And that feels so terrible, doesn't it? When we feel rushed and we don't feel like we're giving enough of ourselves to the word because of all the other stuff. It's a terrible feeling. Y es un sentimiento muy difícil porque estás como queriendo resolver todo lo demás, pero no estás listo, no estás preparado y eso es una carga, es complicado. Aren't you glad that the Lord understands us and doesn't condemn us for where we fall short? Aren't you glad that He loves us and cares about us as pastors and leaders? ¿No te gusta cómo Dios tiene compasión de ti? ¿Cómo tiene compasión de nosotros y sabe los problemas por los cuales estás pasando? Y Él es compasivo, Él te entiende. I think it's so important that the first issue of our prayer life is the Lord helping us to get control of our schedule and priorities. Y es muy importante que en medio de todo esto, al momento de orar, le pongamos a Dios y le digamos, ¿sabes qué? Ayúdame a poner las prioridades en orden para que yo pueda ser efectivo. One of my mentors, I remember him telling me our church office was so busy that if I was there, I was going to get interrupted by people. They just didn't stop coming. Y él tenía un mentor
Y entonces el problema es que el mentor estaba tan ocupado que mientras él estaba con esa persona en la oficina, todo mundo llegaba a interrumpirlo. So what he had to do was he would go 2 afternoons a week, get in his car, and go park under a tree somewhere and study where nobody could find him. Entonces tenía que ocupar 2 tardes a la semana para meterse en su carro en el estacionamiento y entonces poder estudiar porque tenía un chorro de problemas sucediendo And I remember him alrededor. saying, "Isn't that ridiculous that I'm going to go sit in my car and study?" But he said, "If that's what I have to do to honor what God called me to do, I'm going to do it." ¿No parece ridículo que teniendo una oficina, él tuviera que irse a sentar en su carro en el estacionamiento y decía, bueno, lo voy a tener que hacer? ¿Por qué? Porque esto es lo que el Señor me llamó a hacer. And I realized that it was critical for me to build my week around these blocks of study and prayer. Y recuerdo que para mí era muy complicado el poder enfocarme en estos aspectos tan importantes a lo largo de la semana, que es la enseñanza y la oración. So instead of trying to get everything done so then I could study and pray, which never seemed to work, I would start my day twice a week with a few hours of study and prayer. Entonces hubo un momento en el que cambió eso. Dejé de hacer las demás cosas porque dejaba la palabra y la oración hasta el final y lo puse primero a 2 horas cada día en la palabra, estudiando. And I believe it's important for us to tell the people in our church that we have these times for study and we don't want to be interrupted and they need to help us by not interrupting us. Entonces es muy importante que tú le enseñes esto a la congregación, que tú tienes un tiempo específico para dedicarte a la palabra y a la oración, que ellos lo sepan, que es un momento en que no puede ser interrumpido. I think we need to be free to turn off the phone and not answer the phone so we can study and pray. Y que eres libre de poder apagar el teléfono y que no va a haber ningún problema en que no vas a responder llamadas, que no vas a responder mensajes, porque estás enfocado en lo que Dios te ha llamado. If there's some terrible problem, the Lord can get through to us. Porque si no lo haces, Dios va a tratar contigo. I used to say, if I take the phone off, turn my phone off so I can study, and it still rings, I better answer it. Porque él llegó un momento a pensar, bueno, si apago el teléfono y de todos modos suena, voy a tener que contestarlo. The Lord has the right to break into our schedules and lives, but if we don't set these goals to work at these things, we'll never reach them. Y sabes, no es algo por lo que estás obligado, ¿no? Puedes apagar tu teléfono y puedes enfocarte en lo que el Señor está haciendo y en cuál es tu llamado, no es una obligación. You might wonder sometimes, will I ever have the resources I feel I need to really grow the church? Will I ever get the help I need? Y a veces pienso que si realmente tengo toda la ayuda que necesito para crecer yo mismo en la palabra y eso darlo a la And iglesia. we can get so worn down by the long-term battles we face in ministry and in the culture we live in. Y estamos también atacados, ¿no? Por todo lo que está sucediendo en el campo y todo lo que está ahí también es un problema. But listen, if you're struggling with this, if you're weary, if you're feeling like what you do doesn't really make a difference, the Lord sees it all. Y si tú te sientes así, como que lo que estás haciendo no es suficiente y no vale la pena, para el Señor sí lo vale. And maybe Y tal vez it took all you had to just get here this week. haya tomado muchísimo que hayas tenido que dejar para venir esta semana. And you've been in ministry for many years, but nobody realizes how empty you really feel inside. Y han pasado ya muchos años de ministerio y tal vez las personas ni siquiera entienden cómo te sientes acá adentro. Can you this week maybe just say to the Lord, I just need you to fill me this week with your presence? Dile al Señor, ¿sabes qué, Señor?
esta semana lléname de tu presencia. Quiero que tu presencia, quiero que tu espíritu me llene. We can come to the Lord with empty hands, and you know what? He understands. He gets you. Ven al Señor, acércate al Señor con manos vacías y deja que sea Él quien te llene. You know, there's a passage that's become very precious to me in the last 6 months. And rather than misquote it, I'll just look to be sure I have it. ¿Sabes? Hay este pasaje que las últimas semanas han estado en mi mente y han estado y es muy importante para mí. Déjame I can't find encontrarla. it. It's right on the left side of the page, about halfway down. I can see it, Está del lado izquierdo de la página, ¿sabes? ¿Lo puedo ver? but it's a verse. I think it might be Psalm 66 too. But Creo- it says, "Under the wings of the Almighty, I sing for joy." Dice algo así como que bajo la sombra, bajo las alas del Altísimo, puedo cantar con regocijo. As hard as life can be, and as disappointing as life with God can be, we can always crawl up under the wings of our Master. No importa cuán difícil, no importa cuán complicada pueda ser la vida, el ministerio, podemos escalar y podemos alcanzar al Señor. I go for a walk in the morning and talk to the Lord. Fui a caminar en la mañana y estaba platicando con el I Señor. used to take my dog with me. Y suelo llevar a mi perro conmigo. Everybody in the neighborhood thought my dog was named Father. Y todo el mundo en el vecindario cree que mi perro se llama Padre. No. But when it's really tough, I picture myself crawling up under the wings of the Almighty. Y me imagino a mí mismo cada día escalando y llegando hacia nuestro Padre, hasta el Todopoderoso. And as you crawl up under the wings, everything smells familiar. It feels soft from the down feathers that she has. Y al subir a las alas es como ir escalando y sentir esa suavidad y esa tersura del interior de sus alas, el regazo. And you're covered by the powerful wings that have so much strength that can defend you against anything. Y entonces estás resguardado por las alas del Señor que pueden protegerte de cualquier cosa. But he doesn't just sit there and hide. He sings for joy. Y no solamente que Él se queda ahí sentado indiferente, sino que Él canta de gozo sobre de ti. And sometimes we say, "Oh Lord, I want to sing with joy again. It's been too long. I want to sing to you with joy." Y a veces decimos, ay Señor, yo quisiera cantarte con gozo, quisiera cantarte como antes lo hacía, con todo ese gozo. But it doesn't start there. It starts with coming close to his presence. Pero no comienza ahí, sino al venir a su presencia, al acercarnos delante de su presencia. And when we're in his presence, all the threats and fears and failures of the outside, they just seem to fade away. Y entonces cuando estamos delante de su presencia es en donde todas las amenazas, donde todos esos problemas empiezan a disiparse y empiezan a alejarse. And as time goes by, we begin to realize, I'm not afraid of anything. I'm totally protected by my Father in heaven who loves me. Y entonces cuando estás ahí disfrutando de su presencia y pasa el tiempo y terminas, es como dices, wow, ya no hay nada que me haga sentir temor, ya no me siento amenazado. ¿Por qué? Porque estoy al cuidado de mi Padre. And then all of a sudden, you can't help yourself but sing for joy. Y de pronto entonces ya no puedes hacer nada más por ti, pero entonces comienzas a cantar de gozo y de alegría al Señor. Whoa. Okay, there we go. Yeah. Anyway, so you're all of a sudden, you're not focused on all the problems. You're focused on the security and love of your Lord. Y entonces ya no estás enfocado en tus problemas, sino en toda la belleza y la grandeza y la majestuosidad y el poder del Señor. And you think, I think I'll sing Kumbaya, my Lord.
Y entonces ya puedo cantar Kumbaya a ti, Señor. So the singing is a result of being filled. See that? Entonces el cantar es un resultado de que primero has sido llenado y entonces después puedes hacerlo con gozo. So many days I start saying to the Lord, I'm so empty today. Maybe I should just watch TV and have ice cream. Entonces hay muchos días en los que me siento muy vacío y entonces digo, bueno, pues yo creo que me voy a sentar a ver tele con un poco de helado. But when we come to his presence, we begin to be filled. A great pastor once said, so often we're like half-filled men trying to overflow. How? Half-filled men trying to overflow. Ok, entonces es muy importante esto porque muchas veces podemos, decía un pastor, que una persona que está nada más a la mitad está tratando de esforzarse para que fluya. The most important work you do is stay filled with the word and the scripture. Lo más importante que puedes hacer y que necesitas hacer es ser lleno del Señor a través de la palabra y la oración. And it's by far the hardest work. Y hasta ahí, eso es lo más pesado y lo más difícil que te corresponde. I don't know where you are in your emotions and feelings right now. I can't know that. No sé cómo estás ahorita en tus emociones, en tu sentir, en cuanto a tu servicio, porque yo no lo puedo ver. But I know you're on the front lines of a great battle. Pero sé que estás en las líneas de enfrente de una batalla muy importante. And you are so important to God and his work. Y eres tan importante para Dios y para su obra. So often I say, Lord, make me different. I can't be effective because I'm just me. I don't have the gifts that some of these guys have. Y de pronto es como, Señor, pero yo soy tan inadecuado. ¿Por qué? Porque no tengo estos dones, porque no tengo estos otros talentos que las demás personas tienen. Remember Moses in the desert saying, who am I to go do that? ¿Recuerdas a Moisés en el desierto diciendo, ¿quién soy yo para ir a The Faraón? Lord says, surely I'll be with you. Just go and I will be with you. Y Moisés le dice, bueno, pero si tú vas con nosotros, yo voy. And then Moses said, but I've never been very glib. I've been slow of speech. And scholars say they think Moses stuttered. Stuttered? Okay, yeah. So, los estudiosos dicen que Moisés era tartamudo. Por eso es que él dice, yo no puedo ir porque pues, no puedo hablar, no sé hablar. Can you imagine God picking his one spokesman for the nation and he had a speech impediment? ¿Te imaginas Dios tomar a su vocero y que él mismo se reconozca a sí mismo como que él no puede hablar? I mean, he could have said, what is this, a joke? You don't want me up there. People will laugh at me. Debes de estar bromeando, Dios. O sea, si tú quieres que yo suba a hablar con ellos, la gente se va a reír de mí. And the Lord said, surely I will be with your mouth. Y Dios le dice, yo voy a estar contigo en tu boca. You think right now of the number one thing you think keeps you from being effective in ministry. Quiero que pienses en aquella cosa que te hace pensar que tú no eres efectivo para el ministerio. We all have things about ourselves we wish were different. Y todos tenemos ese problema, pero quisiéramos ser diferentes. You know what that means to God? Nothing. Y para Dios eso no significa nada. The only thing that can keep us from being used by God is our refusal to let him use us as he wants. Lo único que nos puede impedir es rechazar lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. So take your whole self to the Lord. I used to think, Lord, I think there's been a mix-up. I was supposed to be in that huge church over there with all the money, not this church over here with all these disobedient people. Entonces ven todo como eres tú al Señor y lleva ese pensamiento donde dices, no Señor, pero yo tenía que estar en esa congregación padrísima, espectacular y no tener que estar lidiando con esta gente. My prayer is that the Lord invades some secrets,
secret places in your heart this week. Mi oración es que el Señor llegue hasta esos lugares secretos en tu corazón. And some struggles and battles you fight every day within, you can take and lay at the feet of the Lord Jesus. Y que entonces todas esas angustias, esos temores, esos problemas que te acongojan, ven y tráelas delante del Señor, tráelos a sus pies. Let's pray together. Vamos a orar juntos. Lord, what a mystery it is that you choose to use people like us. Señor, qué gran misterio es que tú nos hayas escogido para servirte. Many times, people that you select want to argue that they are not qualified to do the thing you called them to do. De las personas, Señor, que tú escogiste, que tú llamaste para servirte, estaban contagiados de la alergia, de la incapacidad. I pray for these folks this morning who have staked their lives on serving you. Te pido, Señor, por cada uno de nuestros hermanos y nuestras hermanas, para que seas tú en su debilidad. I pray you would calm their hearts where fears continue to come up and challenge them and shake them up. Te pido, Señor, para que traigas calma en sus corazones y todos aquellos temores, aquellas angustias sean apaciguadas y que ellos sean consolados por tu presencia. And speak to their minds, Lord, where the endless thoughts and the accusations and the ideas can just run like a river through our heads. Y obra también, Señor, en sus mentes, Señor, con todos esos pensamientos e ideas que vienen para que tratan de hacerles caer, de hacerles sentir mal. Lord, help us to just sit right with you and crawl up under your wing. Señor, ayúdanos a subir hasta tus alas, Señor, a escalar hasta donde tú estás y resguardarnos debajo de ti. Lord, I pray that what would consume us this week is not the problems of busy churches, but it would be the worship of a great God. Y también te pedimos, Señor, que podamos estar adorándote a lo largo de esta semana y trayendo todas estas cosas delante de tu presencia en lugar de ser consumidos por todas esas pendientes y todas esas actividades del ministerio. Lord, your scripture says you're close to the brokenhearted, and I pray this morning that anyone who's brokenhearted would feel your arms wrap around them right now. Señor, tu palabra dice que tú estás cercano a los que están quebrantados de corazón. Y yo te pido, Padre, que seas tú cercano a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que se sienten de esta manera. We're so grateful, Lord, that you chose us, and we pray you give us the courage to keep moving towards you. Y estamos muy agradecidos, Señor, porque tú nos has llamado y queremos responder a eso acercándonos hasta ti. We pray these things in Jesus' name. Y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. That was so fun. You did a great job.